Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después les hubo, Así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Porque si soy el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Muy bien. Ok. Gracias, Paola. Muy bien. Bueno, estamos entonces aquí viendo que Juan comienza su narración con una sublime declaración. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba, Juan 13:3, Cristo sabía él quién y el porqué de su vida. ¿Quién era él? El Hijo de Dios. ¿Por qué estaba en la tierra? Para servir al Padre. Jesús sabía su identidad y conocía su autoridad, y en base a esto se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Pregunta, ¿ustedes creen que Jesús lavó los pies de Judas conforme al escrito? Sí, Sí, hermano. Sí, ahí A estaba todos. Judas. Le lavó los pies a todos los que estaban ahí. Y pues para nosotros que lo hemos leído varias veces, a lo mejor no nos impacta tanto, pero yo creo que la intención de este pasaje es que nos impacte. A ver, si quieres leer, Mireya, Piri, ¿puedes leer por favor? Jesús tocó. sí, sí. Jesús tocó las malolientes y feas partes de sus discípulos, sabiendo que venía de parte de Dios, sabiendo que estaba yendo al Señor, sabiendo que podía arquear una ceja y aclarar la garganta y que todos los ángeles del universo se pondrían alerta, sabiendo que toda la autoridad era de él, del maestro, cambió su posición por la de siervo, se humilló hasta ponerse de rodillas y comenzó a frotar la mugre, el polvo, la suciedad de esos pies que había recogido en el viaje. Esta era la tarea de un esclavo, el trabajo de un siervo. Cuando el amo llegaba de un día de caminar por las calles empedradas, esperaba un lavado de pies. El siervo de menor rango lo recibía en la puerta con toalla y agua. Y evidentemente los discípulos hasta ese momento no se habían mostrado muy valiosos. ¿Qué hacía Judas según Juan 12:6? A ver, busquen Juan 12:6. Ya Jesús sabía cómo era Judas. ¿Qué dice ahí en Juan 12:6? Lo estoy buscando. Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino que era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Qué hacía Judas? Era ladrón. Robaba. Robaba. ¿El Señor lo sabría? Sí. Sí. Sí, claro. A Sí. ver, Adriana, busca Juan 1:46 y contesta. 46. Dice, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo, Felipe, ven y ve. Está hablando de Jesús.
A ver, contesta Sí. la pregunta. Dice, Natanael fue a Nazaret. ¿Fue qué? Despectivo, agradable, hacia el origen de Jesús. ¿Cómo fue, Adriana? Sí, despectivo. ¿No? Despectivo, ¿verdad? Sí. Hacia el origen de Jesús no fue muy amable con Jesús. Y luego ahí Iris Sánchez, ¿puedes contestar? Marcos 10:35, ¿puedes leer? O ya da, sí, Iris. Enseguida, Muy pastor. bien. Marcos 10:30. Marcos 10:35 al 37. Sus discípulos, Santiago y Juan, que eran hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, queremos que nos hagas un favor. Ajá, hasta el 37. Jesús les preguntó, ¿qué es lo que quieren? Ellos le contestaron, por favor, cuando estés en tu reino poderoso, déjanos sentarnos a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿De qué tenían sed ellos, los hijos de Zebedeo? ¿De posición? De privilegio, de posición, de poder, ¿verdad? No eran muy Sí. cristianos, que diremos, muy personas. Querían asegurar su lugar. Sí. Luego el siguiente, Lucas 22. Jorge, ¿quieres leer Lucas 22, 60 al 62? A ver. Y Pedro dijo, hombre, no lo sé. ¿Qué dices? Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, lo negarás 3 veces. Y Pedro saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Ay, qué contestarías? Jesús sabría que Pedro Lo negaría. lo negaría. Podría traicionar. Ajá. Sí. Leticia Sánchez, Lo Mateo traicionó. 26:56. Ahí voy, pastor. Buenas Buenas noches. noches. Mateo, ¿qué? Perdón, pastor. 26:56. ¿Qué terminarían haciendo todos los discípulos? Ahí voy, pastor. Mateo 26, 56. A ver, mi amor. 56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Qué terminarían haciendo todos los discípulos? Huyendo, Huyendo. pastor. Huirían, ¿verdad? Estamos viendo que Jesús les lavó los pies. ¿Cómo estarían los pies de esos discípulos? Olorosos, Sucios. sucios. ¿Cómo estaría el corazón de esos discípulos? Igual de sucios, olorosos, ¿verdad? Arrepentidos, ¿no? Ajá. ¿Cómo estaría nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro corazón para el Señor? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Y qué hace Jesús? Lava los pies. Dice, las personas no rebajamos nuestro honor haciéndole favores a quienes terminarán abandonándonos. En general, guardamos nuestro rencor como ollas en fuego lento. Y es lógico esperar que nosotros mismos no seamos merecedores de ser honrados por quienes llegaremos a traicionar. Los discípulos no esperaban que Jesús les lavara sus pies. La sorpresa fue mayúscula. Fue tanta la sorpresa que ¿qué hizo Pedro? A ver, alguien que lea Juan 13:8. Pedro le dijo,
no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Ajá. Fue Pues sí. muy sorpresivo para Pedro y para todos, ¿verdad? Pedro era el que más hablaba, pero en sí era sorpresivo. Como nos deberíamos de sorprender nosotros cada que vamos a Jesús y sentimos cómo nos lava. ¿No lo has experimentado cómo lava nuestro corazón? Cuando nosotros vamos a Él y tenemos heridas, tenemos situaciones difíciles, suciedades allá adentro, ¿no han sentido Confesamos. cómo lava nuestro corazón el Señor? Pues lo sigue Sí. haciendo, ¿verdad? Y debe ser sorprendente. Aquí el ejemplo de gracia. Jesús estaba dando honor a quien no lo merecía. No lo merecemos el honor que Jesús hace con nosotros, pero Él lo quiere hacer, Él gusta de hacerlo. Vamos a ver la gracia de Dios que levanta al que no lo merece. Vamos a pedirle a Sarita García, ¿puedes leer por favor? Sí, pastor, la gracia de Dios que levanta al que no lo merece. En el mundo en que vivimos, el honor suele ser una recompensa. Honramos a los héroes, a los líderes, a los sabios, pero la enseñanza de las Escrituras va más allá de esta lógica terrenal. Nos invita a un tipo de honor que no se basa en el mérito humano, sino en un principio divino, el valor inherente de cada persona como creación de Dios. Pensemos por un momento en las palabras de Jesús en el Sermón del Monte. En Mateo, lo estoy buscando, Mateo 5:43. 44. Jesús dice, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Jesús no llama a amar Nos llama así Jesús nos llama a amar a nuestros enemigos y orar por quienes nos persiguen. ¿Acaso no es esto una forma profunda de honrar? No honramos su maldad, no aprobamos sus acciones, pero sí reconocemos su humanidad, su potencial para la redención y el hecho de que, al igual que nosotros, son hijos e hijas del mismo Creador. ¿Cómo ves, Sarita? Jesús es... ¿Cómo ves hasta aquí? Uh-huh. ¿Cómo? ¿Cuál es la base del amor a Dios y del amor a los demás? Bueno, en el caso del amor a los demás, ¿por qué honrar al que no merece honra? Porque dice que somos creador, bueno, todos somos creados por Dios. Uh-huh. ¿Amó Jesús Entonces, a Judas por eso. o no lo amó? ¿Mande? ¿Amó Jesús a Judas? Sí. ¿Y le lavó los pies? Sí, lo amó. Sí, también. Sí, también, aunque no estuviera nada Sí, también. arrepentido, él lo amó y le lavó los pies, ¿verdad? Ok, vamos a pedirle a alguien más que lea. Teresita, ¿puedes leer por favor lo que dice Jesús enseñó? Dice, Jesús enseñó este principio en la parábola del hijo pródigo. El hijo menor, después de recibir su herencia, se va a una tierra lejana y derrocha toda una vida disoluta. Al quedarse sin nada y enfrentar una gran hambruna, se arrepiente y decide regresar a casa, dispuesto a ser tratado como un criado. ¿Crees que debería recibir su padre a este mal hijo? ¿Qué crees que debería recibir de su papá este mal hijo? ¿Tú qué creerías, Teresita? Pues, si lo vemos sin estar en Cristo, pues un castigo, ¿no? Una buena reprimenda, ¿verdad? Castigo. Y te lo dije, no te lo dije, te iba a ir mal, Sí. te lo dije.
Pero ¿cómo recibió al Padre? Lee Lucas 15, 21 al 23. Dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. ¿Qué recibió entonces? Pues amor, ¿no? Sí. Su padre Lo recibió con amor, le dio lo mejor que tenía. Su padre, lleno de alegría, lo recibe con los brazos abiertos, lo viste con las mejores ropas, le pone un anillo y celebra su regreso. O sea, le lava los pies, diríamos. Le lavó los pies. Así que podemos observar la lógica de Dios. La lógica de Dios es contra la lógica del hombre. Arturo, ¿puedes leer lo que dice ahí? Arturo, ¿sí está? Creo que no está. Yo lo leo, pastor, el número 3. Así observamos, donde dice así observamos. Okay. Que la lógica... Así observamos que la lógica de Dios es, 1, contra la lógica del mérito. A ver, 2, explícanos esa parte, Paola. Que no es por las cosas buenas que hagamos o por lo bien que nos portemos, ¿no? Sino por gracia. Ajá, sí. Por el amor que en este caso Dios nos tiene. Así es. 2, ignorar lo negativo de sus hechos y fijar los ojos en el ser de la persona. Lucas 15:24. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Es decir, no en lo que hizo, sino en lo que es, no en lo que hicimos, sino en lo que somos. ¿Cómo nos ve Dios? Como hijos suyos, amados de Él. Y el tercero, riesgo y vulnerabilidad. Dios es justo y esto genera la posibilidad de que se piense está siendo blando o que no se es justo. Sin embargo, el acto de honrar al Hijo demuestra que Dios apuesta todo porque el amor cambia a las personas y no por el castigo. En ese sentido hay riesgo y vulnerabilidad al estar en la gracia de Dios. Dios se muestra vulnerable en ese sentido, y cuando nosotros actuamos en la gracia, pues hay un riesgo. ¿Cuál es el riesgo al actuar con gracia? ¿Cuál es el riesgo de que el padre actúe así con este hijo pródigo, con este mal hijo? Es que hay personas que se van a enojar porque tenemos compasión de otras personas que han hecho mal, ¿no? ¿Y cuál es otro riesgo? ¿Qué otro riesgo había? Que el hijo vuelva a hacer lo mismo. Ajá, que el hijo vuelva a hacer lo mismo. Esos son los riesgos de la gracia de Dios. Pero Él está dispuesto a asumir esos riesgos. Nos perdona, nos conoce y sabe que en su momento podemos fallarle. Lean Lucas 15, ya no del 22, eso ya lo leímos. Lucas 11 del 25 al 32, ¿quién lo quiere leer? A ver, yo lo leo. Órale. Soy Arturo. Dale, ya llegó Arturo. Es que no encontraba dónde se abría el micrófono, perdón. Entonces, desde el 25, por favor. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar.
Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Cuál fue el enojo del hermano, Arturo? Pues su enojo fue porque estaba haciendo fiesta cuando había sido tan despilfarrador, tan malo, el hermano menor, y nunca le había hecho fiestas a él. ¿Tenía razón el hijo mayor de esto? ¿De enojarse? En cierta manera sí, desde el punto de vista del hombre, del humano, pero el Señor dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. En realidad, Él estaba actuando por gracia ante su hermano menor, y también por gracia ante este hermano que aparentemente era bueno y obediente, pero no le quería obedecer para entrar a la fiesta. Es ahí donde hay una contradicción de parte de este hermano farisaico, y que fue lo que, por eso pues el Señor relata esta historia, porque precisamente los publicanos y pecadores estaban con Jesús, y los fariseos, dice el versículo 2, 15:2, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. Y entonces el Señor relata 3 parábolas, entre ellas esta. Entonces, los legalistas, pues sí. ¿Qué vemos que le falta al hermano mayor? El papá tenía gracia, ¿y qué no tenía el hermano mayor? Humildad por reconocer. Gracia. ¿Qué le faltaba al hermano mayor? Gracias. Humildad. A pesar de ser el hijo, el buen hijo, sin embargo, resulta que no era hijo de la gracia. No había asumido esa misma identidad del padre, un padre con gracia. Y sin embargo, este hijo, que era bueno, pero era un hombre bueno, sin gracia, ¿verdad? No se había apropiado de esa gracia. Y como vemos, la gracia que se apropia, quien se apropia de la gracia aun siendo malo, tiene una gran oportunidad. Vamos a leer, el video se los voy a pasar para que lo vean, para no, es un video del hijo pródigo, que se lo voy a pasar para que en el grupo, y vamos a seguir leyendo esto para seguir platicando de esto. A ver, aquí, ¿quién nos falta que leer? ¿Quién no ha leído que quiera leer, por favor? ¿Qué puede pasar en un corazón receptivo a la gracia? Aceptar la gracia es aceptar el juramento de obsequiarla. Victoria Rúbolo lo hizo. Lo hizo 9 meses después de su desastrosa noche de noviembre. Enfrentó a su agresor en la corte, teniendo la cara atornillada con titanio. Ray Pucci ya no era el engreído chico que lanzaba el pavo desde el Nissan. Estaba temblando, llorando y disculpándose. Para la ciudad de Nueva York, el desadaptado social había llegado a simbolizar una generación de muchachos descontrolados. Ciudadanos atestaron el salón para verle obtener su merecido. Los enfureció la sentencia del juez
Solo 6 meses tras las rejas, 5 años de libertad condicional, algo de consejería y servicio público. La sala estalló. Todo el mundo objetó. Todos menos Victoria Róbulo. La reducida sentencia fue idea de ella. El muchacho se acercó y Victoria lo abrazó. Y a la vista del juez y del auditorio, ella lo agarró firme y le acarició el cabello, y mientras el joven sollozaba, Victoria le habló: te perdono. Quiero que tu vida sea lo mejor que pueda ser. La mujer permitió que la gracia moldeara su reacción. El Señor me dio una segunda oportunidad en la vida y la estoy transmitiendo, manifestó, refiriéndose a la adivosidad. Si no me hubiera despojado de esa ira, esta necesidad de venganza me habría consumido. Perdonar al chico me ayuda a seguir adelante. Más educado, gracia, más que merecido, mucho más que imaginado. Este es el libro que tiene Max Lucado, sobre el cual saco las notas. ¿Qué te parece, Mirellita? ¿Cómo ves este asunto? Pues que para el mundo esto parece imposible, casi imposible, pero hay muchos casos de la gracia, del perdón que otorga un cristiano a otro cristiano, a otra persona que le maltrató, que lo acusó. Y me acuerdo del caso de Connie Trenbohm, que una mujer holandesa que por hospedar a judíos la meten ¿cómo se llamaban? Las cárceles, a un campo de concentración donde muere su hermana, pasa varios años en una situación horrible y sin embargo aprende a perdonar. Y en una ocasión que estaba hablando acerca del perdón, se le acerca el guardia maltratador, grosero, horrible que le había tocado. Y le viene a la mente toda esa ira. Y él extiende su mano y le dice: hermana, vengo a pedirle perdón. Él no la reconocía, pero ella a él sí lo reconocía. Y dudó en perdonar, pero acababa de hablar del perdón. Y en eso dice: ay, Señor, solo lo hago porque te obedezco y te amo. Y dice que fluyó al momento de extender su mano a dársela al soldado ese. Dice que sintió una descarga de amor de Dios para con ese hombre. Ese es el perdón. Y los cristianos tenemos que aprender a perdonar. ¿No crees que precisamente esa gracia que se recibe al momento de ser cristiano es la que cambia al corazón de la familia? Porque la persona que inicia la vida cristiana es porque reconoce la gracia de Dios sobre su vida, y al momento en que está con la familia resulta que ahora lo que manifiesta es gracia, porque ya no se puede defender, ya no puede atacar como antes atacaba cuando se burlaban de la persona, ¿no? Y lo que pasa es que lo que está mostrando el cristiano pues es gracia, y esa gracia termina haciendo transformar a la familia. La apuesta de Dios es que la gracia que da y que se recibe transforma. Pero vamos a ver de los incrédulos. Dios se atreve a amar a aquel que no querrá ser transformado por su amor. A ver, Toyoyo, Teodoro, está por ahí. Lee Mateo 27, 3 al 5. Voy.
Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿Cómo ves a Judas? ¿Cuál fue el efecto de la gracia de Dios de la gracia de Jesús sobre él? Bueno, pues finalmente le pesó y hubo remordimiento, pero no un auténtico arrepentimiento, porque pues está el otro caso precisamente de Pedro, que le negó, pero él no fue a ahorcarse. Se fue, yo creo que le pesó muchísimo, pero él entendió que el amor de Dios, pues es tan grande y tan misericordioso que estaba dispuesto a ser perdonado, y creo que eso es parte, a veces es parte del asunto. O sea, no sé qué pasa dentro de nosotros que nos negamos a ser perdonados también. Vamos a ver, ahí mismo lee Apocalipsis 6, 12 al 17. ¿Qué pasa con los incrédulos? Y aquí es el relato del fin de los tiempos, del fin del mundo. Y aquí están los incrédulos, los que no quisieron cobijarse en la gracia de Dios. ¿Qué pasará? Apocalipsis 6. Apocalipsis 6 del 12 al 17. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Qué pasa con estos incrédulos? ¿Cómo ven a Dios? ¿Cómo ven al Cordero? ¿Contesto yo también? Pues creo que es esa actitud, ¿no? En realidad de no quererse arrepentir. Y no querer estar Creo bajo la que ese gracia, es ¿verdad? no querer estar bajo la gracia. Y entonces, ¿cómo se llegará a Yo ver? creo que hay un... ¿Mandé? Al final, ¿cómo ven a Dios? Como alguien enojado, ¿no? Alguien iracundo. Alguien iracundo que prefiere que las peñas caigan sobre ellos a ver al Cordero. Porque el gran día de la ira llegó. Para el cristiano, cuando ya eres tocado por la gracia de Dios, ¿qué esperas del día final? ¿Un día malo o un día bueno? Día bueno. Un día bueno, ¿por qué? Porque la ira ya la pagó Cristo sobre nuestras vidas, y eso llega al fondo del corazón del creyente, y eso llega a transformar la vida del creyente. Ya no tenemos miedo a Dios, al contrario, ya lo tenemos como un amigo. Pero mientras sigamos negando su gracia, nosotros vamos a seguir con el temor del día final, con el miedo del día final.
cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón y vivimos conforme a esa gracia y nos dejamos abundar en esa gracia, nosotros tenemos la oportunidad de estar en la claridad de que Maranata, ven Señor Jesús. Pero si no estamos en esa gracia, el día final será así de desastroso, un día malo y temible, ¿verdad? ¿Quién termina castigando al pecador? ¿Quién termina castigando al incrédulo? Ahí mismo se ve, ¿quién termina castigando al incrédulo? El Cordero. Pero ¿qué es lo que al final decidió ese castigo? El ver con ira. ¿Quién terminó castigando? Judas. ¿Quién castigó a Judas? El mismo. El mismo. El mismo. Al final de Los cuentas, hechos. Al no aceptar la gracia de Dios, allí está la misma condenación, ¿verdad? Sí. Muy bien, pues estamos terminando la hora. Gracias por conectarse. Tienen de tarea pensar en esto que hoy vimos. Si hay algo que traes de rencor, algo que todavía no ha limpiado el Señor en tu corazón, pues pídele al Señor que te lo limpie. El Señor, si confesamos, Él es fiel y justo, ¿verdad? Y quiere limpiarnos. Él está dispuesto a lavar nuestros pies. Y no nuestros pies, sino nuestro corazón, ¿verdad? Quiere que nosotros estemos dispuestos a ser lavados por su gracia. Si hay algún rencor que no has perdonado, ¿qué debes de hacer? ¿Qué puedes hacer ya? Perdonar. Pídele al Señor que te dé esa capacidad y el Señor lo hace. Si hay algún pecado que todavía te sientas culpable, ¿qué puedes hacer? Pídele al Señor que te lave. Él lo quiere hacer. Muy bien. Yoyo, ¿puedes hacer una oración para despedirnos, por favor? Sí, claro. Nuestro Padre, queremos agradecerte que tuvimos este tiempo de estudio, Señor, en el cual podemos confirmar esta enseñanza tan importante de la gracia tuya hacia nosotros. Señor, que nuestro corazón, que estemos dispuestos a abrir nuestro corazón, Señor, para que tú lo limpies. En tu palabra dice que circuncidemos el corazón, que lo descubramos delante de ti. A veces a nosotros mismos nos da pena vernos y, Señor, permite que tengamos ese anhelo de que todo lo que debe ser limpiado lo expongamos delante de ti para que tú lo hagas, Señor. Tú eres el que limpia nuestro ser, nuestra vida, a través de tu perdón, como dice el pastor Toño. El Señor Jesucristo ya recibió el castigo que nosotros merecíamos. Te damos gracias por tan infinita gracia para todos nosotros. En el nombre de Cristo. Amén. 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 Buenas noches. Buenas Gracias. noches. Buenas noches, descansen. Buenas noches. Bendiciones. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Dios les bendiga mucho. Igualmente a Todos. Que Dios bendiga. Mi amor, ¿qué pasó contigo? ¿Qué pasó contigo? ¿Qué crees? Ya se vuelve a prender el sensor. Ah, pues sí. Pues lo llevas al mecánico. ¿No? A ver Pues qué dice es. que está perdiendo presión la llanta izquierda. Pues es cuestión de que lo lleves, llévalo al Pues yo mecánico. espero que amanezca bien. A lo mejor está ponchada. Ah, pues vemos. Pero ahorita se ve bien. Pues de Fiscali para acá llegamos. Pero dije, híjole, si amanece ponchada no va a poder salir ningún carro.